Crecí escuchando historias sobre un rancho abandonado a unos kilómetros de nuestra casa en Michoacán, entre campos de maíz y pastizales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los vecinos más antiguos decían que su dueño había desaparecido hacía años y que practicaba magia negra, que guardaba libros de rituales prohibidos y secretos que nadie debía conocer. Siempre me causó una mezcla de fascinación y miedo. Me llamo Aristeu, y mientras crecía, mi curiosidad por ese lugar se volvió casi insoportable. Pasaba frente al rancho cada vez que caminaba a los potreros y no podía evitar mirar las cercas caídas, los portones que crujían con el viento y las paredes descascaradas que conservaban el eco de otros tiempos. Animales salvajes rondaban el lugar y el olor a tierra seca y madera antigua siempre me hacía estremecer. Una tarde, con una mezcla de osadía juvenil y necesidad de respuestas, decidí ir solo. Llevaba una linterna y una mochila, y cada paso hacia el rancho hacía que mi corazón latiera con fuerza. Sentía una adrenalina extraña, un nudo en la garganta que no sabía si era miedo o emoción. Al llegar, la sensación de abandono me golpeó de inmediato. El aire olía a humedad y metal oxidado, como si el tiempo hubiera dejado cicatrices profundas en cada rincón. Las ventanas rotas filtraban la luz del atardecer, dibujando sombras que parecían moverse sin razón. Cada crujido bajo mis pies me recordaba que estaba solo, pero no completamente solo. Explorando el interior, encontré muebles cubiertos de polvo, telas de araña y marcas de deterioro por décadas de abandono. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la vida hubiera decidido ignorar ese lugar. Un olor más fuerte, penetrante y metálico provenía de un cuarto pequeño, escondido detrás de una vieja estantería que parecía moverse apenas la empujé. Dentro del cuarto, mi atención se concentró en los libros antiguos. Sus cubiertas estaban desgastadas, llenas de símbolos extraños que no reconocía y páginas amarillentas que crujían al tocarlas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en esos textos parecía cargado de energía, como si me observara desde otro plano. La mezcla de miedo y curiosidad me hizo tomar uno de los libros y guardarlo en mi mochila sin pensarlo demasiado. Al salir del rancho, sentí una sensación incómoda que no podía describir con claridad. Era como si cada sombra, cada rincón, me siguiera con la mirada. Mis pasos se aceleraron sin que pudiera controlar la respiración. Nunca había sentido el peso del silencio de esa manera, ni la presencia de algo que no podía ver. Esa primera visita quedó grabada en mi memoria, no solo por el hallazgo del libro, sino por la certeza de que el rancho no estaba completamente vacío. Algo permanecía allí, esperando. Algo que ahora, sin darme cuenta, comenzaba a acompañarme en cada pensamiento y en cada noche de insomnio. Al llegar a casa, dejé la mochila en un rincón y me senté en la mesa de la cocina a examinar el libro. La luz de la lámpara iluminaba apenas las páginas amarillentas, llenas de símbolos que me resultaban incomprensibles. Cada línea que leía parecía traer consigo un frío extraño que recorría mi espalda, y en más de una ocasión juraría haber visto sombras deslizarse por los rincones de mi cuarto, aunque la puerta estuviera cerrada. El primer intento de dormir se convirtió en una lucha. Sentía como si algo me observase desde la oscuridad, un peso invisible que me oprimía el pecho y no me dejaba conciliar el sueño. Incluso el más leve crujido de la casa me hacía incorporarme de golpe, con la adrenalina recorriendo cada músculo. La sensación de estar vigilado se volvió constante, como si mis propios pensamientos no fueran suficientes para aislarme del extraño poder del libro. Durante las labores en el campo, noté que me costaba más mantenerme concentrado. Cada paso entre las hileras de maíz se sentía pesado, como si mi cuerpo arrastrara un cansancio que no correspondía a mi edad ni a mi fuerza.
Las manos temblaban levemente al sostener la azada, y mi mente divagaba en los símbolos y las palabras que había leído, como si algo del rancho me hubiera seguido hasta aquí. Mis padres comenzaron a percibir que algo no estaba bien. Mi madre Vilma fruncía el ceño al verme tan distraído, y Hugo se limitaba a mirarme con preocupación silenciosa mientras trabajábamos la tierra. Intenté ocultarles lo que estaba pasando, inventando cansancio por la labor diaria, pero ellos sentían que no era solo fatiga. Cada gesto, cada mirada, reflejaba que notaban mi inquietud creciente. Una mañana, mi madre encontró huellas extrañas en la cocina. No eran humanas, ni de los animales que acostumbrábamos a tener. Tenían forma de cascos, pero caminaban erguidos, como si un ser bípedo desconocido hubiera entrado durante la madrugada. Desde ese momento, la madre comenzó a rezar el rosario todos los días y a esparcir agua bendita en los rincones de la casa, mientras yo sentía un nudo en el estómago, consciente de que el mal no estaba limitado al rancho. Los sueños se volvieron más intensos. Veía al antiguo propietario del rancho con un rostro que no lograba distinguir completamente, sombrío y cercano, susurrando instrucciones que a veces parecían amenazas. Me despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado, y la sensación de que sus palabras habían dejado una marca en mi mente que no podía borrar. El miedo comenzó a acompañarme incluso durante el día. Sentía que las sombras seguían mis movimientos, que los rincones de la casa observaban mis pasos y que cualquier pequeño sonido tenía un significado oculto. La rutina diaria se mezclaba con la ansiedad, y el trabajo en la tierra ya no ofrecía el alivio que antes proporcionaba. Todo estaba teñido de una tensión invisible que no sabía cómo enfrentar. A pesar de todo, una parte de mí sentía curiosidad. Cada página del libro parecía atraerme de nuevo, aunque comprendía que hacerlo era peligroso. Esa mezcla de miedo y fascinación me mantenía atrapado entre la vida cotidiana de nuestra pequeña familia campesina y un mundo que, hasta entonces, solo había existido en cuentos y rumores sobre el rancho abandonado. Intenté convencerme de que todo eran coincidencias, que mi mente exageraba lo que sucedía en la casa, pero los fenómenos aumentaban día tras día. Los objetos empezaron a moverse solos, tazas que caían de la mesa sin razón aparente, sillas que se desplazaban aunque nadie las tocara. Las puertas se cerraban de golpe y pasos resonaban por los pasillos cuando estaba completamente solo, como si alguien invisible caminara detrás de mí, siguiéndome con intención. Una noche, decidido a comprender lo que el libro provocaba, me senté frente a él, con la linterna encendida, leyendo cada página con más determinación que miedo. De repente, sentí un tirón fuerte que me hizo perder el equilibrio. Manos invisibles intentaban levantarme de la silla. El susto me paralizó por segundos, y un sudor frío recorrió mi espalda. Abrí los ojos y el libro seguía allí, sobre la mesa, intacto, como si burlarse de mis intentos de escapar fuera parte de su propósito. Intenté destruirlo, romperlo o quemarlo, pero cada intento fracasaba. Al abrir la puerta de la cocina para arrojarlo fuera, lo encontraba al siguiente día sobre la mesa, como si nunca hubiera salido de mis manos. Esa imposibilidad de librarme del libro comenzó a desgastarme, y la sensación de impotencia se mezclaba con la culpa por haberlo tomado del rancho. Las labores en la roza se volvieron más pesadas. Lo que antes hacía con facilidad, ahora parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. La fatiga era constante, y la tensión entre mis hermanos creció sin palabras. Todos percibíamos que algo extraño sucedía, aunque nadie se atrevía a nombrarlo. Mi madre continuaba sus rezos, rociaba agua bendita en los rincones y pedía protección divina, mientras que mi padre se mantenía ocupado en la tierra, ajeno a lo que acechaba en nuestro hogar. Cada caminata entre los campos
estaba acompañada de esa sensación inquietante de que alguien o algo me seguía. Sombras aparecían donde no debía haber nada, y un frío que no correspondía al clima se adentraba por mis huesos. A veces sentía que los ojos del antiguo propietario del rancho me observaban desde la oscuridad, recordándome que mis actos tenían consecuencias más allá de lo visible. Mi mente empezó a confundirse. Momentos de desorientación se mezclaban con recuerdos de sueños vívidos, donde escuchaba susurros que no comprendía del todo, pero que dejaban un miedo que me impedía ignorar la realidad. La línea entre lo real y lo imaginado se desdibujaba, y cada sombra se convertía en un presagio de peligro inminente. Dormir se convirtió en un acto de valentía. Cada noche, al cerrar los ojos, esperaba que las manos invisibles no aparecieran o que los pasos detrás de mí fueran solo producto de mi imaginación. El miedo se volvió una presencia constante, acompañándome incluso mientras trabajaba o ayudaba a mis padres. La ansiedad crecía y me sentía atrapado en un ciclo del que no sabía cómo salir. A pesar de todo, algo me mantenía atado al libro, como si una fuerza invisible quisiera que continuara leyendo y descubriendo más. Cada página, cada símbolo, parecía despertar algo dentro de mí que no podía comprender, y aunque sabía que mi vida cotidiana estaba en riesgo, no podía apartar la mirada. Era un conflicto entre la curiosidad y el terror, una lucha silenciosa que consumía mi energía y mi paz. Decidí enfrentar lo que había comenzado al tomar el libro. La caminata hacia el rancho se sintió más pesada que cualquier jornada en el campo. El viento parecía susurrar mi nombre y cada rama quebrada bajo mis pies resonaba con un eco extraño. El portón de madera crujió con un sonido prolongado que me hizo detenerme, conteniendo la respiración, sintiendo que cada paso estaba vigilado. Al colocar el libro en su lugar original, dentro del cuarto escondido detrás de la estantería, una presencia fría se hizo sentir detrás de mí. Sentí pasos lentos y pesados que me siguieron mientras me alejaba, como si alguien invisible caminara a mi lado. El corazón me latía con fuerza, pero al mirar hacia atrás, no vi nada más que sombras que se confundían con la luz que se colaba por las ventanas rotas. El regreso a casa fue silencioso, cargado de un alivio que no podía expresar. Los objetos dejaron de moverse y las sombras que parecían seguirme desaparecieron poco a poco, aunque cada rincón de la casa me hacía mirar con cautela, buscando señales de que algo aún permanecía. La sensación de ser observado disminuyó, pero no desapareció del todo. Aprendí a mantener la vigilancia en cada esquina, incluso en lugares que antes me resultaban seguros. Mis padres notaron un cambio sutil. Mi madre continuaba sus rezos, aunque con menor frecuencia, y mi padre, ajeno a los detalles, parecía percibir que algo había cambiado en mí. Mis hermanos se mostraban más tranquilos, aunque la tensión vivida había dejado su marca en nosotros. Los silencios entre nosotros ahora llevaban el peso de lo inexplicable. La experiencia me enseñó a respetar lo desconocido. Las historias sobre magia negra, ritos y objetos prohibidos, que antes eran simples cuentos de vecinos mayores, se transformaron en vivencias personales que me recordaban que hay cosas que no deben ser perturbadas. Cada sombra en la casa y cada sonido inesperado se convirtió en un recordatorio de que lo que no vemos puede tener poder, y que la curiosidad, aunque natural, puede traer consecuencias que alteran la vida cotidiana. Aunque el libro regresó a su lugar, la sensación de que algo permanece en el rancho nunca me abandonó por completo. Sigo evitando lugares abandonados, y cada vez que paso cerca de campos solitarios o casas viejas, una parte de mí se mantiene alerta, consciente de que hay fuerzas que no comprendo del todo. La experiencia cambió mi percepción del mundo. Sé que el rancho y su dueño ausente dejaron una huella que no desaparecerá jamás.
Me llamo Banda. He vivido en Uruapan, Michoacán, toda mi vida y hasta hoy no encuentro explicación para lo que pasó esa noche. Conozco muy bien esa calle y simplemente no logro encontrar un motivo, una lógica que me permita entender lo que viví en ese lugar. Salí de la lonchería con una mezcla de satisfacción y cansancio. Las risas de mis compañeros de trabajo todavía resonaban en mi cabeza mientras ajustaba la bolsa de mis cosas sobre el hombro. Habíamos pasado un par de horas comiendo tacos y bebiendo cerveza, charlando sobre los eventos recientes de la empresa. Me gustaba salir así, sentirme parte de algo fuera de la rutina de flores y arreglos que llenaban mis días. Preferí regresar caminando. Mi madre ya estaría dormida, como cada noche, y no quería despertarla con mi llegada. La calle que tomaba habitualmente para volver a casa me era familiar. Conocía cada esquina, cada vitrina iluminada y el olor de los pequeños negocios. Pensé que sería un paseo tranquilo, una caminata ligera para digerir la cena y ordenar mis pensamientos. Al doblar la esquina de siempre, algo cambió. La calle que normalmente bullía de vida estaba silenciosa, como si todo el mundo hubiera desaparecido de repente. Las luces de los postes se reflejaban en los cristales de las tiendas cerradas, pero no había ni un solo automóvil ni un transeúnte que cruzara mi camino. Un leve olor a pan recién horneado flotaba desde una panadería cerrada, mezclándose con el viento fresco de la noche, y me produjo una sensación extraña, difícil de describir. Seguí caminando, tratando de calmarme, recordando que conocía bien el camino. Sin embargo, cada paso que daba parecía resonar más de lo habitual sobre el suelo irregular de piedra. La familiaridad del lugar se sentía ahora distante, y un ligero nerviosismo comenzó a abrirse paso en mi pecho. Pensé en que tal vez había llegado tarde y la calle simplemente estaba desierta, pero la sensación de que algo no estaba bien me hizo acelerar el paso. Un peso se instaló en mi pecho, una mezcla de inquietud y alerta que no podía ignorar. Cada luz de poste proyectaba sombras demasiado largas, deformadas, que se movían con la brisa de manera inquietante. Intenté convencerme de que era paranoia, que la cerveza y la noche me jugaban trucos, pero el ritmo acelerado de mi corazón y la humedad de mis manos delataban que el miedo estaba ahí, real. La calle parecía más larga de lo normal, como si se extendiera más allá de lo que recordaba. Cada vitrina reflejaba mi propia figura y, por un instante, me sentí observada, aunque no había nadie más. Los sonidos cotidianos que solían acompañar mis caminatas nocturnas, un carro pasando, la conversación de alguien, habían desaparecido, dejando un silencio denso y pesado que me hacía consciente de cada pequeño ruido que yo misma producía. Intenté concentrarme en el regreso, en la sensación de tranquilidad que la familiaridad del camino solía darme. Pero la mezcla de soledad, sombras extrañas y la ausencia de vida humana me mantenía tensa. Cada paso que daba se sentía como un acto de valentía y miedo a la vez, y comencé a mirar de reojo cada esquina, esperando que no surgiera nada inesperado. Finalmente, aceleré el paso, tratando de no pensar demasiado, de recordar que mi madre me esperaba en casa. La sensación de extrañeza seguía ahí, insistente, y me preguntaba por qué una calle que conocía tan bien se había transformado en un espacio tan desconcertante y silencioso. El viento movía levemente las ramas de los árboles y me envolvía en un frío que iba más allá de la temperatura. Un frío que se colaba por los huesos y aumentaba mi inquietud. Empecé a notar un sonido detrás de mí. Pasos. Al principio pensé que podría ser alguien más regresando a casa tarde, pero al mirar rápidamente hacia atrás no había nadie. La calle permanecía desierta, vacía, iluminada solo por los postes que lanzaban luces amarillentas sobre el pavimento. Sin embargo, los pasos continuaban, sincronizados con los míos, como si alguien replicara exactamente cada movimiento que yo hacía.
Un miedo sordo comenzó a crecer dentro de mí, mezclándose con un pánico contenible que me hacía tensar los músculos sin darme cuenta. Intenté ignorarlo, repetir mentalmente que era solo mi imaginación, pero la sensación de ser seguida no desaparecía. La posibilidad de un ladrón o un borracho merodeando la calle cruzó mi mente, y con cada paso, mis piernas empezaron a temblar ligeramente, traicionando mi intento de calma. De repente, escuché voces. Primero, eran indistintas, murmullos que no lograba comprender, pero a medida que avanzaba, lograba distinguir palabras sueltas, desconectadas. Alguien decía que no debía estar allí, y otra voz murmuraba, «Espera un poco más». Cada fragmento parecía venir de direcciones distintas, de varios puntos de la calle, pero no había nadie a la vista. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. El miedo se transformó en un impulso urgente de correr, aunque mi mente trataba de racionalizar. Intenté repetirme que las voces eran producto de la imaginación, del cansancio o de la cerveza que había tomado, pero cada paso confirmaba que algo extraño estaba sucediendo. Mis músculos estaban tensos, mis hombros rígidos, y sentía como si todo mi cuerpo alertara sobre un peligro invisible. Comencé a correr sin mirar atrás, pero los pasos continuaban, persistentes, mezclándose ahora con susurros bajos, risas apagadas y el crujido de puertas que parecían abrirse y cerrarse solas a medida que avanzaba. La calle se extendía más de lo habitual, como si cada esquina demorara más en llegar, estirando el tiempo y aumentando mi sensación de vulnerabilidad. Cada sonido parecía acompañado de sombras que danzaban al límite de mi visión. Intenté concentrarme en el final de la calle, en la seguridad que me esperaba al llegar a casa, pero la sensación de que algo me seguía se hacía más intensa. La respiración se me entrecortaba y sentía la necesidad de protegerme sin saber exactamente de qué. Mi mente comenzaba a imaginar los escenarios más improbables. Alguien escondido detrás de las puertas cerradas, una presencia invisible moviéndose entre las sombras, observándome cada paso. La calle conocida se transformaba en un lugar extraño, un espacio donde lo cotidiano se mezclaba con lo inexplicable. Cada movimiento mío parecía amplificado, como si alguien o algo los reprodujera a la perfección. Finalmente, el impulso de seguir corriendo se volvió irresistible. No podía detenerme ni pensar con claridad. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. La urgencia de escapar del sonido constante que me seguía. Sin embargo, incluso acelerando, los pasos continuaban y las voces no dejaban de susurrar, convirtiendo la caminata que antes me era familiar en un laberinto de incertidumbre y terror. Al llegar frente a una tienda cerrada con puerta de vidrio, algo captó mi atención de inmediato. Una sombra se proyectaba en la pared lateral. Tenía forma humana, pero estaba distorsionada, demasiado alargada, moviéndose lentamente hacia mí. El miedo me atravesó de golpe. Un escalofrío que se coló por los huesos y me dejó congelada, incapaz de respirar con normalidad. Cada reflejo de las luces de los postes parecía resaltar la silueta, haciendo que mi mente dudara entre lo que veía y lo que debía ser lógico. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. La sombra avanzaba sin prisa, y lo más aterrador era que no había ninguna persona visible en la calle para proyectarla. Mi instinto me ordenó no mirar atrás, pero cada paso que daba se sentía como una lucha contra el terror, un combate silencioso con algo que no entendía. El aire cambió de olor, un matiz extraño, húmedo y frío, que no reconocía, me envolvía, como si algo invisible me siguiera y supiera cada movimiento que hacía. Traté de convencerme de que era mi imaginación. Tal vez la luz combinada con las sombras de las vitrinas estaba jugando con mi mente, o la cerveza que había tomado hacía que viera cosas que no existían.
pero cada crujido de las hojas secas, cada eco de mis propios pasos, confirmaba que algo extraño ocurría. La familiaridad de la calle se desvanecía, convirtiéndose en un laberinto desconcertante. Mis músculos estaban tensos y mis piernas se movían como si fueran de otro cuerpo, obligadas por un miedo irracional. Cada paso me acercaba a la esquina, pero la sombra parecía seguirme, avanzando al mismo ritmo, desafiando toda explicación racional. Sentí mi corazón acelerarse al punto de doler en el pecho, y la respiración se me cortaba con cada intento de mantener la calma. A medida que pasaba junto a la pared, la sombra rozó apenas la superficie de mi cuerpo. No había contacto, nada que pudiera tocar o ver, pero la sensación de presencia era abrumadora. Cada fibra de mi ser estaba alerta, y un temblor recorrió mis manos y hombros. Intenté concentrarme en llegar a la siguiente esquina, enfocarme en la puerta de mi casa, cualquier referencia que me recordara que debía seguir caminando. El silencio de la calle se volvió absoluto, interrumpido solo por mis propios pasos y el susurro del viento. Cada luz proyectaba sombras que parecían moverse independientemente de cualquier objeto, y por un momento tuve la sensación de que la sombra podía desaparecer y reaparecer en cualquier lugar a voluntad. El tiempo parecía alargarse, y la calle se transformaba en algo que no reconocía. Recordé los consejos que siempre me daba mi madre sobre mantener la calma y respirar profundo, pero nada servía. Cada intento de racionalizar era invadido por la certeza de que algo extraño, algo que no pertenecía a mi mundo, estaba ahí. La sombra no era un simple juego de luces ni un reflejo. Era algo que me obligaba a seguir adelante, sin poder detenerme ni mirar atrás. Finalmente, crucé la esquina con pasos rápidos, tratando de ignorar la sensación de que me seguían. Mis ojos no se atrevieron a mirar hacia la calle detrás de mí, y mi mente apenas podía procesar que lo que acababa de ver había sido imposible según cualquier lógica. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que la sombra no había desaparecido, y que el miedo que me atravesaba era apenas un aviso de lo que todavía me esperaba al final de la calle. Al girar en la calle de mi casa, los pasos y las voces todavía se percibían, aunque más distantes, como si se hubieran pegado a mi sombra y me siguieran sin descanso. El corazón seguía latiendo con fuerza, y cada sonido de la noche me hacía saltar, obligándome a apresurar los últimos metros hasta el portón. Abrí la puerta con manos temblorosas, entré y cerré con cuidado, respirando profundo, pero el miedo persistía, pegado a mi piel como una sombra más. El reflejo de la calle a través de la ventana me obligaba a mirar de reojo, aunque sabía que lo que veía podía ser solo imaginación. Las sombras parecían moverse entre los postes, danzando con una vida propia, y por instantes tuve la sensación de que alguien me observaba desde allí afuera. Cada vez que giraba la cabeza, un escalofrío recorría mi espalda, recordándome que la calle seguía allí, imperturbable y silenciosa, pero aún con vida en mis temores. Intenté convencerme de que todo había sido un juego de mi mente, producto de la soledad y de la cerveza que había bebido. Sin embargo, los sonidos pequeños persistían, pasos leves en el pasillo, un eco de risa que no correspondía a nadie, y el viento que parecía susurrar mi nombre entre los árboles. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente ante cada ruido, rígido y alerta, incapaz de relajarse por completo, aunque estaba dentro de casa, protegida por paredes familiares. Me senté junto a mi madre, intentando aferrarme a su presencia para calmarme, pero incluso allí, cada sonido de la calle hacía que el cuerpo se estremeciera. La sensación de ser seguida no desaparecía. Un hilo invisible parecía atado a mí, recordándome que lo que había ocurrido no era solo un mal recuerdo, sino algo que todavía estaba ahí, oculto y vigilante. Cada vez que recordaba la noche, el pecho se me apretaba y la respiración se hacía más corta.
La familiaridad de mi hogar no podía borrar la sensación de vulnerabilidad que la calle desierta había dejado en mí. Era como si cada esquina, cada poste y cada vitrina cerrada hubieran grabado un recuerdo de miedo que no podía borrar, una marca invisible sobre mi percepción del mundo. Desde entonces, evité cuidadosamente pasar por esa calle, prefiriendo rutas más largas y menos conocidas, aunque eso implicara tardar más en llegar a casa. Cada caminata nocturna me obligaba a recordar la sensación de la sombra, los pasos, las voces, y un escalofrío recorría mi cuerpo incluso cuando el camino parecía seguro. El miedo se había transformado en una alerta constante. Mis sentidos permanecían en tensión, escuchando cualquier sonido que normalmente hubiera ignorado, viendo sombras donde antes no había nada. La calle desierta me enseñó que lo que parece familiar puede volverse extraño en un instante, y que ciertas experiencias dejan huellas que no se borran con la lógica ni con la distancia. Incluso cuando el silencio reinaba en casa, una parte de mí seguía esperando que algo apareciera, que los pasos regresaran o que la sombra reapareciera. El terror que había sentido esa noche se convirtió en un rastro permanente, un recordatorio de que lo desconocido puede acechar justo al final de la rutina más conocida. La muerte es una frontera de la que no hay regreso, y estuve a punto de cruzar la puerta de donde nadie vuelve. Mi nombre es Calisto. Sobreviví, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. El sol caía fuerte sobre el lago de Pátzcuaro en Michoacán aquella tarde, y el calor hacía que el agua pareciera un alivio irresistible. Mis amigos y yo decidimos nadar un poco más allá de la orilla, como un desafío para ver quién llegaba más lejos. Sentí que podía con todo, que el agua no me vencería, pero pronto comprendí que me había equivocado. La corriente era más fuerte de lo que imaginaba, y antes de darme cuenta, mi cuerpo empezó a hundirse mientras el pánico me envolvía. Perdí la conciencia, no sé por cuánto tiempo, y vi una intensa luz blanca. Después de eso, desperté de repente escupiendo agua en la orilla del lago, mientras mi amigo Roberto me practicaba masaje cardíaco y respiración boca a boca. Supe después que fue él quien me sacó del agua. Me preguntó si quería ir al hospital, pero negué con la cabeza. Respiraba con dificultad y no podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de desaparecer bajo el agua oscura del lago. Esa sensación de vulnerabilidad me acompañó durante los días siguientes, aunque intenté ocultarla bajo la rutina diaria. Al regresar a casa, noté por primera vez que algo estaba cambiando en mi percepción. Caminaba por los pasillos de la casa y creía escuchar pasos suaves detrás de mí, o murmullos que no coincidían con los sonidos de la familia. Al principio, lo atribuí al cansancio o al miedo residual del lago, pero había algo distinto. No eran simples ruidos, había intención, como si alguien invisible caminara conmigo y me observase atentamente. Los primeros días traté de ignorarlo. Salí a la calle como siempre, yendo a la universidad o caminando por el centro de Pátzcuaro, intentando no pensar en los sonidos extraños. Pero entonces la vi, una señora mayor, de cabello blanco y rostro arrugado, parada en el portón de una calle que solía recorrer. Sus ojos parecían seguirme, fijándose directamente en mí con una intensidad que helaba la sangre. La señalé a mi madre, pidiéndole que la viera, pero ella negó su presencia y me aseguró que no había nadie allí. Aquella escena me dejó confundido y un poco atemorizado. Sentí que alguien o algo estaba consciente de que podía verlo. La idea de que existiera un mundo paralelo, oculto a los demás, empezó a calar en mi mente. Cada vez que caminaba cerca del portón o cruzaba calles solitarias,
Me encontraba con figuras que desaparecían cuando alguien más se acercaba. La sensación de ser observado crecía, pero también un extraño interés por entender qué estaba sucediendo. Al caer la noche, los fenómenos se intensificaban. Los susurros parecían más claros, y algunas veces sentía que alguien caminaba justo detrás de mí, aunque estuviera solo en mi cuarto. Intentaba concentrarme en otras cosas, estudiar o ver televisión, pero era imposible ignorar la sensación de que los espíritus estaban allí, en silencio, observando cada movimiento. La mezcla de curiosidad y miedo me dejaba agotado y alerta a la vez. Roberto notaba mi inquietud, pero no comprendía lo que me sucedía. Mis amigos seguían con sus conversaciones y risas, mientras yo sentía que algo invisible intervenía en mi vida cotidiana. Empezaba a dudar de mi propia mente, preguntándome si aquello era consecuencia del susto en el lago, del cansancio, o si realmente algo había cambiado en mí para siempre. Aún así, no podía dejar de mirar a mi alrededor con desconfianza. Cada sombra, cada sonido imprevisto, parecía tener sentido y propósito. Una parte de mí quería ignorarlo, cerrar los ojos y actuar como si nada hubiera pasado. Pero otra parte sabía que no era algo que se desvanecería con el tiempo. Aquella tarde en el lago había abierto una puerta que ya no podía cerrarse, y yo era consciente de que la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Comencé a darme cuenta de que no estaba imaginando las cosas. Personas que ya habían fallecido aparecían en lugares cotidianos, la calle donde vivía, el mercado e incluso dentro de mi propia casa. No eran sombras vagas, tenían presencia, miradas que se clavaban en mí, gestos sutiles como si intentaran comunicar algo sin palabras. Una tarde ayudé a un hombre vestido con un traje antiguo a cruzar la calle, y mis amigos me miraron extrañados, preguntando con quién hablaba, sin comprender que para mí no estaba solo. Cada encuentro dejaba una mezcla de fascinación y miedo. La rutina más simple se volvió agotadora. Caminar por la plaza o leer en mi cuarto se sentía como un esfuerzo constante por ignorar murmullos y pasos que no tenían fuente. A veces creía escuchar risas silenciosas y cada sonido me hacía girar con la esperanza de no encontrar nada. Pero siempre había algo allí, invisible para todos los demás. La ansiedad comenzó a pesarme, y el cansancio se acumulaba en mis hombros como si llevara un peso que nadie más podía ver. Intenté hablar con mi madre sobre lo que estaba pasando, describiendo algunos de los encuentros de manera cuidadosa, con temor de sonar loco. Ella me escuchaba con cariño y preocupación, pero su atención estaba en mi bienestar físico, asegurándose de que comiera bien y descansara. No podía entender la magnitud de lo que me ocurría, y eso me hizo sentir más aislado, como si un muro invisible me separara del mundo que antes conocía. Sentí que necesitaba buscar ayuda fuera de la casa, alguien con conocimiento espiritual. Visité al padre de la parroquia local, contando solo una parte de lo que experimentaba. Él realizó oraciones y me ofreció agua bendita, que sostuve con fe, pero pronto comprendí que las bendiciones no detenían las apariciones. Cada noche, al regresar a mi cuarto, la sensación de ser observado permanecía intacta, y el aire parecía cargado de presencias que no podía ignorar. La búsqueda de respuestas me llevó a Donna Elaine, conocida por sus rituales y remedios tradicionales. Me explicó que intentaría un rito para cerrar mi cuerpo, protegiéndome de las presencias invisibles. Durante el ritual, sentí calor y frío al mismo tiempo, como si el aire estuviera vivo y consciente. Cuando terminó, me dijo con solemnidad que una fuerza mayor quería que yo pudiera ver el otro lado y que mi don no podía ser bloqueado ni ignorado. Esa revelación me dejó una mezcla extraña de terror y responsabilidad. Comprendí que no podía volver atrás. Mi percepción había cambiado para siempre.
Lo que antes parecía normal ahora estaba teñido de lo imposible, y cada movimiento mío podía ser observado por ojos que nadie más veía. Sentí miedo, pero también un extraño respeto por aquello que se me había revelado. Los sonidos y figuras continuaban siguiéndome, pero de manera más intensa. Las risas silenciosas se mezclaban con pasos precisos y murmullos que parecían susurrar mi nombre. Cada día que intentaba concentrarme en los estudios o en tareas cotidianas, el mundo invisible recordaba su existencia. La frustración y la incredulidad se mezclaban con la certeza de que algo me había elegido para ver lo que otros no podían. Pese a todo, sentí un atisbo de control. Podía interactuar con esas presencias de manera limitada, como si ellas también reconocieran mi capacidad. Cada gesto, cada mirada, parecía medir hasta dónde podía intervenir o ignorarlas. Pero la sensación de que había un límite que no podía superar me mantenía alerta y nervioso. Consciente de que la fuerza que me obligaba a ver el otro lado estaba siempre presente, acechando mis pasos y observando mis decisiones. Intenté mantenerme ocupado, concentrarme en la universidad, en los libros y en mis amigos, pero cada intento de ignorar lo que veía parecía solo intensificarlo. Los pasos que escuchaba no seguían un patrón, aparecían en momentos aleatorios, a veces mientras caminaba por calles concurridas y la gente me miraba como si hablara solo. Sentía un calor helado en la espalda, una mezcla de miedo y fascinación, como si algo estuviera observando cada uno de mis movimientos, midiendo hasta dónde podía avanzar. La sensación de estar permanentemente vigilado comenzó a acompañarme incluso en los lugares más familiares. Escuchaba susurros que parecían surgir detrás de mí o en habitaciones vacías, y cada vez me resultaba más difícil distinguir entre la realidad cotidiana y el mundo invisible que se desplegaba ante mis ojos. Me sentía atrapado en un limbo, con miedo de morir y a la vez con un impulso irracional de acercarme, de entender lo que existía más allá. Una tarde, mientras regresaba de la universidad, vi varias figuras alineadas en la plaza central. No eran sombras vagas, tenían rasgos definidos, vestimentas antiguas y me observaban con atención. Mis amigos se apartaron unos pasos, confundidos, mientras yo sentía que algo profundo me llamaba, algo que no podía nombrar ni explicar. El corazón me latía con fuerza y una presión indescriptible me oprimía el pecho, recordándome que no podía ignorar lo que estaba frente a mí. Llegó una noche de lluvia intensa, con truenos lejanos que sacudían las ventanas de mi cuarto. Me encontraba solo, intentando dormir, cuando sentí un cambio en el aire, un frío palpable, un silencio extraño que precedía a la invasión. Las presencias aparecieron de repente, más numerosas que nunca, rodeándome desde todos los ángulos. Cada sombra se acercaba con un movimiento deliberado, y una sensación helada tocaba mi piel, como si quisieran arrastrarme a otro lugar. Mi respiración se volvió agitada, y cada intento de gritar resultaba imposible. Sentía que flotaba entre la vida y la muerte, consciente de que cualquier paso en falso podría ser definitivo. El terror era absoluto, y la mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Cada figura parecía medir mis límites, cada gesto transmitía intención y fuerza sobrenatural, y el miedo a perderme del lado de los vivos me paralizaba por completo. El desmayo llegó como un alivio aterrador. Cerré los ojos y sentí como mi cuerpo se entregaba a la gravedad invisible de aquel otro mundo. Fue un instante de pura incertidumbre, una sensación de estar suspendido entre dos realidades, donde la vida parecía frágil y el otro lado se presentaba como algo inevitable y cercano. La oscuridad fue total, y con ella llegó un silencio profundo, lleno de expectativa y de una energía que parecía viva. Cuando desperté, estaba exhausto, con el corazón latiendo con violencia y un frío persistente recorriendo mis extremidades. El cuarto estaba vacío,
pero la atmósfera seguía cargada. Podía percibir que las presencias no se habían ido del todo, solo se habían retirado temporalmente. La experiencia me dejó un miedo profundo y un respeto absoluto por la fuerza que había sentido, consciente de que ya no podía volver a ser el mismo. Desde aquel desmayo, las apariciones disminuyeron en número, pero la sensación de ser observado permaneció constante. Cualquier sombra o sonido inesperado me mantenía alerta, y comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Vivía con la certeza de que algo más grande que yo continuaba vigilándome, y que el don que me había sido impuesto era a la vez un privilegio y una carga que no podía controlar ni ignorar. Las apariciones ya no se presentaban con la misma frecuencia, pero cada encuentro seguía siendo intenso, como si su presencia quisiera recordarme que no podía escapar de lo que veía. Podía percibir murmullos, pasos suaves y figuras que desaparecían apenas giraba la cabeza. La normalidad que antes sentía se había fracturado. Incluso las calles y los rincones familiares parecían tener capas invisibles que solo yo podía percibir. Evitar lugares vacíos se volvió una costumbre. La cercanía del lago me provocaba un nudo en el estómago, recordándome la fuerza que casi me arrastró aquella tarde. Cada sombra al borde de la vista me hacía dudar. Cada susurro imperceptible generaba alerta y tensión. Aprendí a medir mis movimientos, a caminar con cuidado y a observar cada gesto de las presencias sin atreverme a acercarme demasiado a lo que antes consideraba seguro. La convivencia con amigos y familiares continuaba de manera superficial. Compartíamos risas y conversaciones, pero dentro de mí había un distanciamiento creciente. Las experiencias que ellos consideraban triviales carecían de sentido frente a lo que yo veía. La sensación de aislamiento era constante, porque nadie podía comprender la dimensión de mi percepción, y eso reforzaba un sentimiento de soledad que ningún consejo o compañía podía aliviar. Intentar llevar una vida normal se convirtió en un acto de equilibrio. Asistir a clases, estudiar o salir con amigos exigía concentración doble. Atender lo cotidiano y al mismo tiempo percibir lo invisible. Cada sombra, cada sonido inesperado despertaba alerta inmediata. La ansiedad se mezclaba con la fascinación, una sensación ambivalente que me mantenía vivo, pero siempre al borde del miedo. Al recorrer la ciudad, podía ver cómo los espíritus se desplazaban entre la multitud sin ser percibidos por nadie más. Su observación no era hostil, pero sí insistente. Sentía que medían mis decisiones y mis pasos, recordándome que mi capacidad no era casual. Esa fuerza que me había elegido permanecía presente, invisible y poderosa, como un hilo constante que conectaba mi mundo con el otro lado. Dormir se volvió complicado. Cada crujido de la casa, cada viento que golpeaba las ventanas podía ser interpretado como señal de lo que me rodeaba. Las noches eran una mezcla de inquietud y fascinación. Saber que existía un mundo que solo yo podía ver y escuchar me llenaba de temor, pero también de una especie de respeto reverente por aquello que escapaba a toda lógica. Reflexionar sobre la fuerza que me había otorgado este don no traía respuestas. No entendía por qué yo debía percibir lo que otros no podían, ni qué propósito tenía aquello. Vivir entre dos mundos generaba un miedo constante, pero también un vínculo inevitable con lo invisible. Cada presencia, cada gesto o susurro me recordaba que había algo más grande que mi propia comprensión. La vida continuaba, aparentemente igual, pero yo sabía que no lo era. Caminaba entre la gente, estudiaba y compartía momentos con quienes amaba, pero siempre con un hilo de alerta, consciente de que lo que otros no ven podía aparecer en cualquier instante. Esa mezcla de miedo, fascinación y responsabilidad se volvió mi nueva normalidad, un recordatorio permanente
de que mi visión del otro lado nunca desaparecería y que debía aprender a convivir con ella, por más inquietante que fuera. Mi nombre es Reges. No daré más detalles, porque deseo permanecer en el anonimato. Trabajo como empresario en el sector de logística en Morelia, y los últimos años han sido un desgaste constante. Mi rutina está llena de reuniones, llamadas y decisiones que parecen no terminar nunca. Lorena y yo llevamos 10 años de matrimonio, pero la rutina y la distancia emocional han dejado nuestra relación casi vacía. La convivencia diaria se ha vuelto fría, llena de silencios y reproches que preferimos no expresar, y siento que cada noche que regreso a casa me acerco más a un vacío que no sé cómo llenar. Las noches en Morelia solían ser monótonas. Después de jornadas interminables en la empresa de logística, conducía solo por calles casi desiertas, escuchando el eco de los motores de mi coche mezclado con el viento que entraba por la ventana. El cansancio pesaba en mis hombros, y muchas veces el silencio de la carretera parecía más fuerte que cualquier compañía. Era un momento en que la mente divaga, y el cuerpo pide algo, cualquier cosa, que rompa la rutina. Una noche, mientras avanzaba por la carretera que conecta la ciudad con los barrios periféricos, una figura apareció al borde del asfalto. Era una joven, de cabello largo y oscuro, con una chaqueta ligera a pesar del frío de la noche. La observé con cautela. Algo en su postura transmitía vulnerabilidad. Y por un impulso que no supe explicar, reduje la velocidad y detuve el coche a su lado. La decisión me pareció natural, pero dentro de mí surgió un temblor de duda. Ella subió al auto con una sonrisa discreta y me pidió que la llamara Vía. Mencionó que trabajaba hasta tarde en una sorbetería cercana, pero nunca profundizó en detalles de su vida. Su tono era casual, despreocupado, y algo en esa naturalidad me hizo relajarme. La carretera seguía silenciosa mientras conducía, y la presencia de Vía llenaba el coche de una extraña sensación de cercanía. No era común sentir esa conexión con alguien en apenas minutos de viaje. En las noches siguientes, Vía volvió a aparecer siempre en el mismo punto. Cada vez que la veía, un extraño alivio me invadía. Las conversaciones comenzaron de manera superficial, hablando del clima, del tráfico, de lugares de la ciudad, pero pronto se deslizaron hacia confidencias más íntimas. Pequeñas frustraciones del trabajo, la rutina agotadora, el peso de responsabilidades que no podía compartir con nadie más. Sentía que me escuchaba, que comprendía lo que mi esposa y yo habíamos dejado de compartir. Las horas en el coche se convirtieron en un espacio de escape. La monotonía de mi vida diaria contrastaba con la intensidad de aquellos minutos con Vía. La ciudad parecía desaparecer por un momento, y solo existíamos ella y yo. Cada vez que nos despedíamos al final del trayecto, un vacío persistente se quedaba conmigo, y un deseo silencioso de que la noche siguiente llegara pronto. Con el paso de las semanas, la relación fue tomando matices más complicados. Los encuentros casuales dieron paso a visitas a hoteles durante días de la semana. La emoción de vernos era difícil de describir. Miedo y excitación se mezclaban en una confusión constante. No había compromisos, ni promesas, ni moralidad explícita. Solo la intensidad de una conexión secreta que sabía que podía destruirlo todo si alguien se enteraba. Comenzaba a sentirme atrapado entre la culpa y la fascinación. Cada noche que la encontraba, me cuestionaba sobre mi matrimonio, sobre mis decisiones, sobre quién era realmente. La sensación de estar haciendo algo prohibido me mantenía alerta, pero al mismo tiempo me hacía sentir vivo de una manera que no recordaba desde hacía años. La emoción del secreto era tan fuerte como peligrosa.
Finalmente, me di cuenta de que no conocía realmente a Bia. Cada fragmento de su vida que compartía era un enigma, y cada vez que ella desaparecía después del encuentro, un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. Sentía que estaba construyendo algo frágil, un vínculo basado en secretos y medias verdades, y la culpa mezclada con la excitación comenzaba a hacerse insostenible. Sabía que algo en aquella relación iba a cambiar mi vida, pero aún no podía imaginar cuán profundo sería el efecto. Bia dejó de aparecer sin previo aviso. Sus mensajes quedaron sin respuesta, y el punto donde siempre la esperaba se volvió vacío e inquietante. Cada regreso a casa después del trabajo se sentía más pesado, como si el coche transportara no solo mi cuerpo cansado, sino también un peso invisible en el pecho. La confusión se mezclaba con la frustración. La incertidumbre sobre su desaparición me dejaba atrapado en pensamientos que no podía organizar. Al principio pensé que tal vez se había cambiado de trabajo o simplemente había decidido dejar de aparecer. Sin embargo, unos días después, mi teléfono vibró con mensajes de un número que no reconocía. El contenido era directo y amenazante, recordándome la relación secreta y mi mentira. No debiste involucrarte con ella y ¿por qué no contaste que estabas casado? Eran frases que se repetían una y otra vez, clavándose en mi mente como agujas. Sentí como el miedo comenzaba a expandirse desde mi interior hasta cada rincón de mi casa. Pronto, los fenómenos comenzaron a suceder en la casa. Golpes en las paredes sin origen, estruendos de objetos que caían de repente, el sonido del radio y la televisión encendiéndose solos, siempre acompañados de lamentos y murmullos que no podía identificar. El ambiente habitual de mi hogar se transformó en un espacio donde cada sombra y cada ruido eran motivo de alerta, y la sensación de estar siendo observado se volvió constante. Lorena notó que algo cambiaba en mí. Sus preguntas eran mínimas, y sus observaciones se centraban en nuestra rutina diaria, en los quehaceres de la casa, pero nunca en lo que realmente me estaba sucediendo. Su indiferencia involuntaria reforzaba la sensación de aislamiento. Me encontraba solo frente a algo que no podía comprender ni explicar, y cada gesto suyo, aunque inocente, me recordaba que debía mantener la apariencia de normalidad. La ansiedad comenzó a infiltrarse en mi vida de manera insidiosa. Cada mensaje, cada golpe inesperado, cada susurro lejano se mezclaba con la culpa por mi engaño. Dormir se volvió difícil. A veces cerraba los ojos y los veía, sombras moviéndose detrás de mí, o escuchaba pasos que no existían. La tensión se acumulaba hasta doler en el pecho, y mis pensamientos se enredaban en miedos que nunca había imaginado sentir. En el trabajo, mi concentración se debilitó. Revisaba correos y llamadas con la sensación de que algo iba a suceder, y cada pequeño error provocaba un temor irracional de que todo aquello se intensificara. El miedo al desconocido se mezclaba con la culpa por la traición silenciosa, creando un terreno fértil donde cada sonido y cada sombra parecían amplificar la amenaza invisible. Cada noche al llegar a casa era un acto de valentía. Caminaba por los pasillos con cuidado, escuchando el más mínimo crujido del piso, comprobando que las ventanas estuvieran cerradas, preguntándome si esta vez sería diferente o si algo más terrible me esperaba. La rutina que antes me daba seguridad se convirtió en un recordatorio constante de lo frágil que se había vuelto mi mundo. La ausencia de Bia se volvió más que un vacío. Era un recordatorio constante de lo que había comenzado como un escape y se estaba transformando en una pesadilla. No sabía si los mensajes eran obra de alguien real o si mi mente comenzaba a traicionarme, pero la mezcla de miedo, culpa y ansiedad hacía que cada instante se sintiera interminable. Vivía atrapado entre la esperanza de que todo fuera un malentendido
y el terror de que mi vida estuviera siendo observada por fuerzas que no podía comprender. Una noche, al regresar del trabajo, algo me esperaba en la sala que hizo que mi corazón se detuviera. Sobre la mesa del comedor había un pequeño muñeco de vudú con la cabeza deforme y decapitada, y una fotografía mía pegada en el torso. Junto a él, un papel con letras simples y directas: vas a pagar. No hubo sombras ni figuras visibles, pero el mensaje era claro. La certeza de que todo esto no era casual me heló la sangre. Esa noche, Lorena no estaba, y me di cuenta de que quienquiera que hubiera entrado y dejado eso ahí, lo sabía. No le conté nada. El terror me invadió de inmediato. Comencé a sudar frío, las manos me temblaban y sentía como si la respiración se me cortara. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes del número desconocido, cada uno más personal, más directo, como si alguien estuviera observando cada movimiento que hacía. Cada sonido en la casa parecía amplificar la amenaza, y el miedo que me había acompañado días antes se convirtió en una presión insoportable. Esa noche, al intentar dormir, los sueños no se limitaron a la imaginación. Vi a un hombre desconocido, rodeado de velas, realizando un ritual que no comprendía del todo. La escena era tan vívida que al despertar sentí el calor de las llamas, un frío que recorría mi espalda y el aroma del incienso llenando la habitación. Incluso los crujidos de la casa coincidían con lo que había soñado, borrando la línea entre lo real y lo imaginario. El terror no se limitó a los sueños. Los fenómenos en casa aumentaron. Estruendos de platos y vasos rompiéndose sin explicación, muebles que parecían moverse ligeramente, objetos que aparecían en lugares imposibles. Cada golpe y cada sonido me mantenían en un estado de alerta constante, sin poder confiar en ningún rincón de mi hogar. La seguridad que alguna vez sentí desapareció. Lorena comenzó a notar mi inquietud y los ruidos extraños. Aunque algunos sonidos la hicieron voltear con curiosidad, nunca encontró nada fuera de lugar. Su incredulidad no era burla, pero reforzaba mi aislamiento. Me sentía atrapado en un espacio donde la amenaza existía y al mismo tiempo era invisible, dejando que la ansiedad creciera sin control. Mi mente empezó a relacionar cada detalle cotidiano con la presencia de alguien más. Cada sombra, cada crujido del piso o de la madera de la casa me hacía recordar al muñeco, a los mensajes y a los sueños. Sentía que la casa misma había dejado de ser un refugio y se había transformado en un territorio hostil, donde cada objeto y cada espacio eran testigos de una fuerza que no podía comprender ni controlar. La ansiedad se volvió insoportable. Mis manos temblaban incluso al intentar comer o sostener un vaso de agua. Los momentos de tranquilidad eran fugaces y siempre interrumpidos por la sensación de ser observado. Las luces parpadeaban y cualquier sonido mínimo me hacía saltar, reforzando la idea de que la amenaza no descansaba y que yo tampoco podría hacerlo. Llegué a comprender que mi vida había cambiado para siempre. La mezcla de miedo, culpa y confusión me mantenía en un estado constante de tensión. Mi hogar, mi espacio personal, ya no era seguro. Cada rincón parecía cargado de intención, y la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba. El clímax de la amenaza había llegado, y yo era un espectador obligado, sin poder escapar de algo que sentía más profundo que la simple lógica. Después de buscar ayuda médica, comencé a tomar medicación para controlar la ansiedad. La sensación de asfixia y el temblor en las manos disminuyeron, y poco a poco pude retomar mi rutina de trabajo. Sin embargo, cada ruido inesperado o sombra fugaz despertaba recuerdos que creía haber dejado atrás. La tranquilidad era relativa. La memoria de lo sucedido seguía presente en cada instante de mi vida cotidiana. Los fenómenos no desaparecieron por completo. Los golpes suaves, los crujidos
y los cambios de temperatura se hicieron más sutiles, pero no por ello menos inquietantes. La sensación de ser observado persistía, y pensar en Vía provocaba un nudo en el estómago. Cualquier distracción podía desencadenar la ansiedad, recordándome que el miedo ya no era solo un estado temporal, sino parte de mi realidad. Lorena continuaba enfocada en la rutina y en el bienestar de la familia. Su presencia era constante, pero su atención a los fenómenos que yo percibía era mínima. Esa indiferencia no era malicia, pero reforzaba la sensación de soledad. Vivía el terror en silencio, cargando con la culpa y la incertidumbre, mientras intentaba que la vida siguiera como si nada hubiera pasado. La normalidad parecía un acto frágil. Cada noche, al cerrar la puerta de la casa, revisaba mentalmente que todo estuviera en su lugar. El miedo a lo invisible se había convertido en un compañero silencioso. La ansiedad podía ceder por la medicación, pero el recuerdo de Vía y los mensajes amenazantes seguían presentes, anclados a mi memoria como cicatrices invisibles. Meses después, un descubrimiento en redes sociales reavivó viejas emociones. Encontré un perfil cuyo dueño era idéntico al hombre que aparecía en mis sueños, el que, rodeado de velas, realizaba aquel ritual que me había perseguido durante semanas. La fotografía mostraba al hombre junto a Vía, con una leyenda que decía «Día feliz con mi hija». Esa imagen provocó una mezcla de incredulidad, miedo y confusión que no podía ignorar. Hice clic para ver su perfil, pero estaba restringido solo para amigos. Pensé en enviarle un mensaje, exigir explicaciones, pero me di cuenta de que el equivocado era yo. Además, el rostro de ese hombre que decía ser su padre y el recuerdo del sueño con él no me dejaron otra opción más que descartar la idea por completo. La sensación de que lo sobrenatural y la realidad se habían entrelazado se intensificó. Pensar en esa foto me hizo cuestionar qué parte de mi experiencia había sido producto de la mente y qué parte era real. Cada detalle del pasado parecía cobrar vida nuevamente, y la certeza de que no podía explicarlo racionalmente me mantenía en un estado de alerta permanente. Los momentos de calma eran breves y siempre teñidos de tensión. Cada crujido del piso, cada sombra en la pared, me recordaba que el peligro, aunque menos evidente, seguía presente. La culpa por mis decisiones, la vulnerabilidad frente a lo desconocido y el miedo a que la situación volviera a intensificarse eran compañeros constantes, incluso cuando la medicación me ayudaba a mantener la compostura. Al final, comprendí que mi experiencia había dejado una marca profunda en mi percepción de la realidad. La línea entre lo tangible y lo inexplicable se había desdibujado, y el misterio que comenzó con un encuentro fortuito en la carretera seguía sin resolverse. La historia de Vía, del hombre desconocido y de los fenómenos que viví, permanecía viva en mi memoria, recordándome que algunas decisiones y encuentros pueden cambiar nuestra vida de manera irreversible. Me conocen en la carretera como Paladino, así que pueden llamarme así. He pasado tantos años en la carretera que cada curva de Michoacán me resulta familiar. Conozco los lugares donde los animales suelen cruzar y los tramos donde el viento hace que los árboles crujan de manera inquietante. Mis paradas son casi rituales. Un pequeño restaurante de carretera para comer rápido. Un surtidor donde siempre reviso el camión antes de continuar. La soledad de la noche tiene su propio ritmo y encuentro cierta paz en el murmullo constante del motor y la música suave que acompaña mis viajes. Aquella noche salí de Uruapan después de cargar un camión con productos frescos. La carretera frente a mí se extendía entre sombras densas de bosques y campos de cultivo. La luz de los faros iluminaba apenas unos metros, y el aroma a maíz húmedo mezclado con diésel me acompañaba en cada curva. Cada kilómetro parecía repetirse, como si la carretera misma conociera mis movimientos y me permitiera avanzar con cierta seguridad.
Mientras manejaba, tomaba pequeños sorbos de agua y observaba el horizonte en busca de algún animal o vehículo que se cruzara. El silencio era profundo, pero no pesado. Al contrario, tenía algo casi acogedor. Todo estaba en su lugar, en la rutina de la noche, el sonido del motor, el tic-tac del reloj interno, la sensación de control que da a conocer cada tramo de memoria. Entonces, noté algo que rompió esa calma. Una luz blanca, intensa, apareció a lo lejos. No se movía como los faros de otros vehículos, ni parpadeaba como una linterna. Era fija, demasiado precisa para ser un reflejo común, y su brillo parecía atravesar la neblina ligera que comenzaba a formarse sobre la carretera. Al principio pensé que se trataba de un camión acercándose o de una moto en sentido contrario. Sin embargo, la luz no cambiaba de posición de manera lógica. Cada vez que giraba una curva, estaba ahí, aunque la curva debería ocultarla. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma. La carretera exige concentración, y no podía permitirme distracciones. Mis manos se tensaron un poco más sobre el volante y mi respiración se volvió más rápida. La mente empieza a buscar explicaciones racionales, un reflejo en la neblina, algún tipo de señal de un poste de luz distante, o simplemente mi imaginación cansada. Pero algo, en la forma y en la persistencia de esa luz, hacía difícil pensar que fuera algo común. Continué avanzando, observando cada detalle de la carretera y cada sombra que proyectaba la luz de mis faros. El familiar olor a tierra mojada y maíz parecía ahora mezclarse con una tensión que no podía definir. La noche, que antes me resultaba acogedora, se tornaba ligeramente incómoda. La presencia de esa luz alteraba la rutina que tanto había respetado durante años. A medida que los kilómetros pasaban, la luz seguía allí, silenciosa y persistente, sin acelerar ni detenerse de manera lógica. Empecé a sentir que algo más que una ilusión estaba presente en la carretera, aunque todavía intentaba convencerme de que todo tenía explicación. La carretera parecía interminable y yo comenzaba a darme cuenta de que aquella noche sería diferente de todas las demás. Mientras avanzaba por la carretera, la sensación de que la luz me seguía se hizo más intensa. Cada vez que pisaba un poco más el acelerador, la luz parecía ganar velocidad también. Cuando reducía, mantenía la misma distancia precisa, como si midiera mis movimientos antes de reaccionar. Era imposible calcular su comportamiento, y el corazón empezó a latirme con fuerza, mientras el cansancio y la tensión se mezclaban. Decidí detenerme en un pequeño puesto de gasolina que conocía desde hace años. Bajé del camión, respiré profundo y traté de recuperar la compostura. Comí algo rápido, agua y un par de galletas que llevaba, intentando convencerme de que todo era producto de la fatiga o de algún reflejo en la neblina que comenzaba a cubrir la carretera. Cada ruido del motor o del viento parecía amplificado en la soledad de la noche. Al volver a la carretera, la luz reapareció como si nunca se hubiera ido. Una mezcla de miedo y confusión me recorrió el cuerpo. Conocía cada curva, cada tramo, cada sombra que los árboles proyectaban, y aún así, esa luz aparecía en lugares que no deberían existir. Era imposible que se tratara de un vehículo normal. Intenté racionalizar la situación. Podría ser algún caminante con linterna, un faro distante, tal vez un animal con reflejos en sus ojos. Pero todo intento de explicación lógica se desmoronaba frente a la precisión con la que la luz replicaba cada movimiento mío. Cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser observado crecía, y un frío interno me recorría sin que la temperatura exterior lo justificara. Las manos comenzaron a sudarme sobre el volante y mi respiración se volvió más rápida. Cada sombra en los márgenes de la carretera parecía más profunda, más sospechosa. La luz desaparecía y aparecía de nuevo, a veces entre los troncos y la niebla,
proyectando figuras que no lograba entender. Mi mente intentaba calcular qué estaba frente a mí, pero ninguna lógica encajaba. El miedo se instaló de manera silenciosa, un peso que no se veía pero que se sentía en cada músculo. Aún así, no podía detenerme. La carretera seguía y yo debía continuar, consciente de que cualquier decisión podía tener consecuencias. Intentaba mantener la calma y concentrarme en lo conocido. La rutina de revisar espejos, las marcas en el pavimento, la sensación de los neumáticos sobre el asfalto. Cada vez que la luz desaparecía, sentía un alivio momentáneo, apenas suficiente para respirar un poco más tranquilo. Pero siempre regresaba, exacta, precisa, recordándome que no estaba solo. Cada reflejo, cada sombra que antes pasaba inadvertida, adquiría ahora un significado inquietante. Mi confianza en la noche y en mi experiencia al volante comenzaba a tambalearse. Mientras la carretera se extendía ante mí, comprendí que algo desconocido me seguía y que no podía explicar cómo ni por qué. La sensación de estar en control, que tantas veces me había acompañado en tantos viajes, se desvanecía lentamente. Solo quedaba la carretera, el camión y esa luz que parecía conocer cada movimiento mío mejor que yo mismo. La carretera se abrió en un tramo despejado y, de repente, la luz cambió. Ya sentía un nerviosismo creciente, pero lo que apareció frente a mí superó cualquier miedo anterior. Una figura humana, femenina, vestida completamente de blanco, parada en medio del camino. Por un instante, todo pareció congelarse. El motor, el viento, incluso mi respiración. La soledad de la carretera se volvió absoluta y aterradora. El corazón me latía con fuerza descontrolada y mis manos se tensaron sobre el volante. Intenté frenar y esquivar al mismo tiempo, casi perdiendo el control del camión. La adrenalina corría por mis venas y un frío intenso me recorrió de pies a cabeza, más allá de lo que la noche podía justificar. Cada segundo parecía eterno, mientras trataba de mantener el vehículo en la pista. Después de una maniobra brusca, conseguí estabilizar el camión y me detuve a unos metros de distancia. Apagué el motor, tratando de calmarme. Las manos seguían sudando, temblorosas, y mi respiración era irregular. Tomé un poco de agua, intentando recuperar la compostura, pero el frío seguía dentro de mí, como si algo invisible me atravesara. Miré hacia la carretera y hacia el horizonte, buscando racionalizar lo que acababa de ver. La mujer, la luz, habían desaparecido, pero yo sabía que todavía estaba ahí en algún lugar. Mi mente quería descartarlo como un espejismo, un juego de luces o la fatiga acumulada en años de manejar solo por la noche. Sin embargo, algo en la forma de esa mujer, en su postura y en la quietud absoluta que la rodeaba, no encajaba con ninguna explicación lógica. Decidí continuar, avanzando lentamente, ojos fijos en cada sombra y cada movimiento. La carretera parecía la misma, pero ya no estaba solo en mi percepción. La luz desapareció por unos minutos y eso me dio un pequeño respiro, suficiente para respirar más profundo y recordar cómo sostener el volante sin temblar. Cada curva que pasaba parecía revelar un nuevo lugar donde la luz podría reaparecer. Y, en efecto, surgía de nuevo, en sitios que conocía perfectamente, como si me hubiera estado siguiendo todo el tiempo. Cada vez que la veía, el miedo se multiplicaba, acompañada de la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. El temor se volvió casi físico, un peso en el pecho que no podía ignorar. Cada vez que mis ojos buscaban la carretera, el resplandor blanco aparecía sin aviso, alterando mi ritmo cardíaco y mi concentración. Intentaba recordar todos los procedimientos de seguridad, pero la mente oscilaba entre el miedo y la incredulidad. Finalmente, comprendí que la noche ya no era la misma para mí. La carretera,
que antes era un territorio familiar y seguro, se había transformado en algo impredecible y amenazante. La luz, o lo que fuera que la creaba, estaba jugando conmigo, y yo no podía hacer más que avanzar, consciente de que cada metro recorrido estaba lleno de un peligro invisible e inexplicable. Llegué a mi destino después de horas de tensión silenciosa, con el cuerpo aún temblando y la respiración acelerada. La figura no volvió a aparecer, pero el recuerdo de su presencia se quedó conmigo. Un miedo silencioso que ahora acompaña cada carretera desierta que cruzo en la noche. Cada tramo oscuro me recuerda que algo en esa carretera podría estar observándome de nuevo. Desde aquella noche evito viajar solo siempre que puedo. Planifico mis rutas buscando carreteras más transitadas y mejor iluminadas, aunque eso implique desviarme kilómetros de distancia. El instinto que antes me daba confianza en la carretera, ahora se mezcla con precaución constante. Cada curva y cada sombra se vuelven motivo de alerta, aunque la luz nunca haya reaparecido. Nadie en mi familia sabe lo que pasó. Mis compañeros de trabajo tampoco. Guardé el secreto, un peso silencioso que llevo conmigo. Cada viaje nocturno me devuelve fragmentos de aquella experiencia. Un reflejo extraño sobre el asfalto, un viento que llega sin motivo, sombras que parecen moverse de manera independiente. Son recuerdos que me sacuden, recordándome que la experiencia fue real y no un producto de mi imaginación. A veces siento que la carretera misma me vigila, que la presencia que vi aquella noche permanece latente, observando desde la oscuridad. La sensación es inquietante, como si hubiera algo más allá de la razón esperando a que baje la guardia. Cada vez que conduzco solo en un tramo desconocido, esa percepción regresa con fuerza. Un respeto silencioso hacia lo desconocido se apoderó de mí. La soledad nocturna que antes me resultaba reconfortante, ahora lleva consigo un aire de amenaza velada. Los años en la carretera me enseñaron a conocer cada señal de la naturaleza y del tránsito, pero aquella experiencia demostró que no todo puede explicarse. He aprendido a confiar en mis instintos más que en la lógica de la carretera. Cada vez que una luz extraña aparece a lo lejos, mi cuerpo reacciona antes de que la mente pueda racionalizar. Esa reacción instintiva es un recordatorio constante de lo que vi y de lo que sentí aquella noche. Un recuerdo que permanece tan vívido como el primer momento en que lo percibí. Los tramos desiertos que antes recorría sin preocupación ahora me llenan de tensión contenida. Evito mirar demasiado tiempo a los lados y acelero un poco más cuando siento que algo no está bien. La carretera ya no es solo una vía de tránsito, es un espacio donde lo desconocido puede aparecer sin previo aviso, y esa posibilidad me mantiene alerta. La luz nunca regresó, pero la experiencia cambió la forma en que vivo la carretera y la noche. Cada viaje nocturno lleva consigo la memoria de aquello que no pude comprender, y el temor silencioso de que, en algún lugar, en algún tramo oscuro, la luz pueda aparecer de nuevo, exactamente donde menos lo espere.